Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a continuar entonces con la lección 1 de hace 8 días. Y estuvimos hablando acerca de, pues básicamente la introducción a la interpretación bíblica. Vimos la importancia, vimos el contexto y que la clave principal para poder interpretar la Biblia correctamente es el contexto. Uno podría pensar que hay reglas pues supremamente complicadas y supremamente muy elaboradas que serían difíciles de seguir. Pero una lectura tan normal, una lectura tan común como la del contexto, puede librarnos de muchos errores a la hora de interpretar las escrituras. Entonces, hace 8 días habíamos hablado de toda esta cuestión del contexto y habíamos quedado en los niveles de contexto. Hay diferentes niveles de contexto y para recordar habíamos hablado que el primer contexto es el contexto inmediato de un pasaje. ¿Cuál es el contexto inmediato? Mira los pasajes anteriores Y posteriores. Luego seguimos con el contexto de todo el libro. El contexto de todo el libro. Si hay alguna porción, alguna parte del texto que no entendemos, pues debemos leer todo el libro para saber obviamente de qué se trata el pasaje. Y en tercer lugar tenemos el contexto de la enseñanza del autor en otros libros. O es lo que nosotros conocemos como pasajes paralelos. Un ejemplo muy claro de esto lo estamos viendo en Colosenses y en Efesios. El jueves estamos casi que viendo lo mismo del domingo, porque hemos llegado a una parte en el libro de Colosenses, de Efesios, donde es paralelo a Colosenses. Entonces, obviamente, pues, podemos nosotros complementar un pasaje con otro, ¿cierto? A veces esta regla es útil muchas veces, pero en otras veces no es útil, porque el autor solo escribió un solo libro. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Mateo solo escribió un evangelio. O Lucas, Lucas solo escribió Hechos y el Evangelio de Lucas. O de pronto Judas o Santiago, solamente hay un libro. En ese caso, no aplica obviamente la cuestión del contexto del autor porque solamente hay uno. Entonces ahí lo que toca hacer es el contexto de la enseñanza en otros libros. Por ejemplo, ustedes ven que los evangelios tienen relatos paralelos. Aunque sean de diferentes autores, es el mismo relato, pero en otro evangelio. Entonces, también nos valemos de esas dos cosas, ¿cierto? Para nosotros poder ver esa enseñanza más clara. Y en cuarto lugar tenemos el contexto de información compartida. Contexto de información compartida. Consiste en el trasfondo que el autor comparte con otros lectores. O sea, son cosas que el autor y los lectores primarios dan por sentado. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Santiago, por ejemplo, nos damos cuenta que el autor de Santiago no explica muchas cosas del Antiguo Testamento a sus lectores. ¿Por qué creen ustedes que no lo explica? ¿Cómo? Porque él asume que sus lectores conocen el Antiguo Testamento, ¿cierto? Él asume eso. Él no tiene que explicar nada. En el contexto, por ejemplo, de Evangelio de Mateo,
Mateo no asume que los lectores conocen el Antiguo Testamento. Entonces hay veces que el autor no tiene que explicar nada, porque es información compartida, es decir, el autor y los lectores comparten el mismo trasfondo. Entonces él asume obviamente que ellos conocen eso, él no tiene que ponerse a explicarlo, ¿cierto? Ellos simplemente asumen que eso es una información compartida, es obviamente algo en común entre los dos. Por ejemplo, dice el autor, aunque los corintios no podían consultar la carta de Pablo a los Gálatas, ellos estaban familiarizados con un trasfondo más amplio de sus enseñanzas de lo que nosotros solamente encontramos en Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque en Hechos 18:11 se nos dice que Pablo estuvo enseñando a los corintios por año y medio. Entonces en ese año y medio que compartió información probablemente, y obviamente Pablo, hay muchas cosas que a los corintios él no necesita explicarles porque él asume que ellos lo conocen. Sobre todo lo que nosotros vemos de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo son pasajes o son conceptos que los lectores y el autor comparten. Y el último nivel de contexto es el contexto de toda la Biblia. Es el contexto de toda la Escritura. Ahora, hermanos, hay una cosa importante aquí. El contexto de toda la Biblia es el último paso, no es el primero. La gente tiende a ir a buscar en toda la Biblia donde se habla de ese tema. Error. Primero se debe buscar dentro del contexto de todo el libro. O bueno, el contexto inmediato, el contexto del libro, el contexto de la enseñanza de ese autor en otros libros, si no, de esa enseñanza en otros autores, contexto de información compartida. Entonces, ¿qué información da por sentada el autor? Obviamente con nosotros, pero con los lectores. Y así de último, el contexto de toda la Escritura. No podemos hacer eso de primero. Nosotros venimos de la costumbre, obviamente, del evangelicalismo popular, que enseña que debemos buscar un pasaje, por ejemplo, en muchos libros de la Biblia, o una palabra. Ahora, hermanos, la Biblia no es un diccionario. La Biblia no es un diccionario. ¿Por qué digo esto? La mayoría de predicación de hoy en día es predicación temática mal hecha. Ahora, la predicación temática no tiene nada de malo, si se hace bien hecho, pero obviamente hoy la gente cree, o los pastores creen que la Biblia es un diccionario. Entonces, palabra amor, es la típica. Y van y buscan amor en todos los pasajes de la Biblia. Hermanos, Dios no habla así. Dios habla en un contexto definido, en un momento definido, a una audiencia definida, con un tema definido. Dios no habla como si fuera un diccionario. Vamos a buscar la palabra ahí, qué significa, entonces vamos a ver el significado de esa palabra. Dios no habla de esa manera. Ahora, es verdad que a veces tenemos que hacer estudios de palabras, pero eso es muy diferente un estudio de palabras a un sermón. Yo puedo hacer un estudio de palabras para yo mismo poder, digamos, informarme acerca de un significado de una palabra en la Biblia. Pero yo no puedo tomar ese significado de esa palabra y decir, bueno, hermanos, hoy no hay sermón expositivo, hoy vamos a ver el perdón. ¿Pero el perdón de dónde? No, vamos a ver varios pasajes que hablan de perdón. No, porque el perdón, por ejemplo, se explica de diferentes maneras, en diferentes contextos, en diferentes pasajes. Entonces yo no puedo hacer eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. De ahí es donde viene la gran cantidad de falsas enseñanzas de la Biblia. Vienen por ese método de interpretación equivocado. Sacar una palabra y buscarla por toda la Biblia a ver qué dice. No, así no se hace. Obviamente no es de esa manera en cómo la Biblia se interpreta. Entonces, como dice aquí el autor, las palabras individuales de la Biblia no transmiten mucho significado aislado del contexto en el que fueron escritas. Una palabra o una frase dentro de la Biblia tiene sentido porque el contexto le da el sentido a esa palabra o a esa frase. Por ejemplo, esto lo puse intencionalmente. Hice como una imagen ahí para la iglesia. Los que ustedes han visto que yo comparto en la página de la iglesia. Y en 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 10.
la gente siempre toma este pasaje de la siguiente forma. En el versículo 10, perdón, versículo 12. 1 Corintios 10, 12 dice: por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Hasta ahí la gente piensa que está hablando de tentaciones en general, de cualquier tipo de tentación. Y es una aplicación, pero el significado del texto no es ese. Miren lo que dice después: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces todo el mundo, ese pasaje hermoso, ay sí, el Señor nos tienta más allá. Bueno, pero ¿de qué está hablando realmente? De la idolatría. Porque más atrás está hablando acerca del pueblo de Israel que habían sido muertos en el desierto por causa de su incredulidad y por la idolatría. Entonces noten ustedes que una frase sola no da a entender algo simplemente. Hay un contexto dentro del pasaje, ¿cierto? Y algo tan sencillo como lo que dice al lado siguiente le da un significado más claro a esa expresión de tentación, y es la idolatría. Pablo está hablando específicamente de un pecado, y es la idolatría. O sea, Dios dará escape al que está tentado de ser idólatra, específicamente. Entonces, obviamente hay que entender que una frase sola dentro de la Biblia no da ningún significado. Por eso ustedes ven que cada vez que una persona va a predicar un pasaje expositivamente de un libro, por ejemplo, que uno está estudiando, uno tiene que dar todo el contexto de la carta para poder entenderlo. Si yo saco solo ese pasaje fuera de contexto, yo puedo decir lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera, pero obviamente no es así. Porque Dios habla en contexto. Hace 8 días habíamos dicho que esa cajita de versículos que venden por ahí en las librerías cristianas, realmente esas cajitas en cierta manera están equivocadas, porque obviamente Dios no habla en versículos aislados. Ahora, yo dejé claro la vez pasada que Dios sí puede hablarnos de una forma específica en cierto momento de un pasaje, ¿cierto? Pero Dios no habla así, porque la Biblia no es un libro de colección de citas. La Biblia es un libro donde cada uno de los libros que integran la Biblia, los 66 libros, tiene un mensaje y un tema en particular. Entonces no es eso de que, ay, me salió este versículo y tan lindo. No, Dios habla en un contexto. Dios habla de una forma clara dentro de un contexto. No habla de manera aislada por versículos aislados. Dice aquí el autor: una vez leí un devocional, ¿vale? ¿Qué va esto? Basado en Ezequiel 28, que se enfocaba en la palabra sabiduría, y el cual explicaba cuán maravillosa era la sabiduría, basada en un diccionario de hebreo. Entonces, esto es muy común, un devocional donde está la palabra sabiduría, dentro de Ezequiel 28. Entonces el autor de ese devocional tomó la palabra sabiduría y la explicó desde un diccionario hebreo. El escritor explicaba con detalles la necesidad de tener sabiduría y nunca se molestó en señalar que Ezequiel 28 se refiere al malvado príncipe de Tiro, quien se gloriaba en tener sabiduría, la cual representa la simple sabiduría mundanal. El hombre se comió el contexto y él trató de solo sacar la palabra sabiduría de este pasaje, pero lo que no se dio cuenta era que en este pasaje sabiduría es visto como sabiduría mundana, porque se está hablando del rey de Tiro, que era un hombre impío. En otras palabras, este expositor no estaba predicando a partir de Ezequiel 28, sino de un diccionario de hebreo. A aquellos que siguen el significado de una palabra a través de toda la escritura y luego preparan todo un sermón basado en sus resultados, les pudiera ir mejor siempre y cuando reconozcan las diferentes formas en que la palabra puede ser usada en diferentes pasajes. Entonces, hermanos, la sola palabra sabiduría en la Biblia no dice nada. Dios habla en contexto. Cada vez que se usa esa palabra en un contexto definido, el contexto define el significado de esa palabra y el uso de esa palabra. ¿Cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por eso la predicación temática que saca versículos de la Biblia donde se encuentra la palabra en cuestión,
toman la Biblia como si fuera un diccionario. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Uno no puede preparar una enseñanza, por muy sencilla que ésta sea, sacando una palabra solo porque está dentro del versículo y ya, y empezar a hablar de otra cosa. Eso es común hoy. Por ejemplo, esta semana he estado escuchando predicadores, pues, de los de hoy, a ver cómo ellos interpretan la Biblia. Y todos tienen algo en común, de lo que he visto. Toman algo dentro del pasaje y le dan una aplicación equivocada a ese pasaje. Por ejemplo, escuchaba a un hombre supuestamente hablando de Juan 11. Cuando Juan 11 se relata la resurrección de Lázaro. Entonces el hombre cuenta el relato, obviamente lee el pasaje. Y entonces él, sin ni siquiera explicar el texto, solamente salta de una vez a la aplicación, porque eso es lo que hacen ellos hoy. Ellos no explican el texto, leen el texto y brincan de una vez a la aplicación, y eso es lo más equivocado que uno puede hacer. Y el tipo dice, así como Lázaro estaba muerto, tus sueños están muertos, pero Cristo puede ahora resucitar tus sueños como resucitó a Lázaro. La pregunta es, ¿ese es el significado de ese pasaje? ¿Esa es la aplicación que uno le puede dar a un pasaje así? Hablar de sueños y anhelos, y entonces si están muertos Dios los va a resucitar. ¿Creen ustedes que ese es el significado original del texto? Que Juan, cuando estaba escribiendo eso inspirado por el Espíritu, él escribió la resurrección de Lázaro como una resurrección de sueños y anhelos. Y entonces decía el tipo, y el diablo quiere matar tus sueños, decía. El tipo lo que está haciendo es tomar ideas preconcebidas y metiéndoselas al texto que el texto no dice. Entonces, hermanos, eso es lo que hacen los predicadores hoy. Toman un pasaje y saltan directamente a una aplicación que el texto no apoya. El texto no enseña, ni Juan está hablando de sueños, ni de anhelos, ni de metas, ni de nada. Realmente el significado de ese texto, dentro de su contexto en el Evangelio de Juan, está en cierta manera Juan allí mostrando, por un lado, la superioridad de Cristo, la deidad de Cristo, que Él tiene el poder de resucitar muertos, ¿cierto? Delante de una audiencia incrédula, porque ustedes ven el contexto y esa gente no creía en Cristo. Algunos de ellos vinieron a ver qué iba a pasar y Jesús resucita a este hombre delante de un montón de gente incrédula. Ahora, eso ilustra otra verdad espiritual, y es que los hombres están muertos en sus delitos y pecados y solo Cristo puede resucitarles. No está hablando en ningún lado ni de sueños, ni de anhelos, ni de nada de esas cosas. Entonces, ojo con eso, hermanos. Yo no puedo saltar del texto directamente a la aplicación sin saber primero el texto de qué está hablando, ¿cierto? No se puede hacer así. Entonces, la Biblia usa palabras para transmitir ideas, y Dios inspiró palabras que en su conjunto forman párrafos que a su vez forman capítulos, y capítulos que a su vez forman libros. Sí. Bueno, pero hay palabras en la Biblia que la verdad nosotros, en nuestra cultura, pues no entendemos lo que el autor quiso decir o lo que significaba allá en su momento, o en la lengua en que fue escrita. Usted sabe que hay palabras que tienen un significado diferente acá en el idioma español. Bueno, sí y no. A veces sí, a veces no. A veces las palabras significan lo que en griego, lo mismo que significa en español. ¿Qué es lo que ocurre? Algunas personas piensan, por ejemplo, que la Biblia tiene significados ocultos, misteriosos. Por ejemplo, ¿de dónde viene ese cuentico que la palabra rema y la palabra logos son cosas distintas? De una persona ignorante, indocta de las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios, cuando vamos a ver lo de la guerra espiritual, en el capítulo 6, Pablo dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando Pablo usa la palabra de Dios, ahí usa la palabra rema, no usa la palabra logos. Rema y logos en la Biblia se usan igual, indistintamente, ¿cierto? Entonces algunos por dárselas de muy espiritual, es que es el rema que viene, como si la Biblia tuviera significados ocultos y secretos. La Biblia no tiene significados ocultos ni secretos, ¿cierto? Si un pasaje, por ejemplo, si dice huid de la idolatría, ¿qué oculto tiene eso? ¿Qué secreto tiene huid de la idolatría? Pues huya de la idolatría, no dice otra cosa. Entonces la gente piensa que la Biblia tiene un significado místico y mágico más allá de las palabras, más allá de lo que está escrito. Entonces por eso ellos suenan muy espirituales. Es que el pasaje dice eso, pero en mi espíritu yo dice otra cosa.
esas personas están mal, están desvariando, ¿cierto? Rema y logos se usan igual. Ahora, en el texto, en el significado original, rema, son palabras, obviamente, que una persona memoriza y tiene en su mente. O sea, Pablo está diciendo que las palabras que yo tengo en la mente realmente son la espada del Espíritu. Todos los pasajes que yo he aprendido, todas las cosas que yo tengo en mi mente. O sea, cuando la tentación viene, o cuando yo voy a, en el contexto de la guerra espiritual, yo voy a usar la palabra de Dios. No es que yo voy a usar la Biblia así, las hojas, pues, para pelear, sino es lo que yo tengo acá. Es lo que yo he aprendido de la palabra de Dios y que realmente se me ha quedado en la mente. Es lo que yo voy a usar en una situación X. No es que coger la Biblia y empezar a recitarla en Salmo 91 y cuando está tronando. Eso no es la guerra espiritual, ¿cierto? Eso no es. Es cuando vienen muchas cosas contra mí, el enemigo, y yo lo que uso es la palabra de Dios. Por ejemplo, como hace Jesús en Mateo 4, que él usa lo que él conocía para contestar al diablo. Eso es la guerra espiritual. No es coger y la Biblia y dar vueltas con una Biblia en la mano. Eso es un misticismo. Entonces, no hay significados ocultos en la Biblia. Si alguno pensaba aquí que la Biblia tiene un rema y un logo separados, eso es puras falacias. La Biblia no enseña eso en ningún lado. Cuando un pasaje significa algo, significa eso y ya, el significado literal, ¿cierto? Obviamente, como veremos después, hay diferentes géneros en la escritura, como poesía, lenguaje apocalíptico, prosa, ¿cierto? Hay muchos tipos de géneros literarios y obviamente leer una poesía no es lo mismo que leer una narrativa. Si yo estoy, por ejemplo, interpretando los salmos usan lenguaje metafórico para ilustrar una verdad espiritual y la narrativa son sucesos. Yo no puedo leer una poesía como leo una narrativa. Es como usted tratara de leer el periódico como si estuviera leyendo un poema de Pablo Neruda. Usted no puede leerlo así. O leer el Pablo Neruda literalmente como leer un artículo del periódico. No, son dos cosas, son dos géneros literarios distintos, ¿cierto? Pero el significado que está en la palabra es uno solo, ¿cierto? Es que de ahí viene ese cuento de, bueno, eso es lo que el pasaje significa para ti. Ese es el rema que Dios te dio. He escuchado eso, ¿no? Y ese es el rema que Dios me dio a mí. ¿Pero de dónde salió eso? De acá. De la mente de ellos, no de la escritura. Entonces, sacar unidades de pensamiento de versículos es problemático porque Dios a veces es el problema de tener capítulos y versículos en la Biblia. Ahora, los capítulos y versículos no son inspirados. Los capítulos y versículos fueron puestos mucho después para facilitar, ¿cierto?, el hecho de memorizar pasajes, pero muchas veces los autores se equivocan, los que hicieron esta vaina de meter capítulos, y a veces viene una idea, ¿cierto?, en un texto, y estos hombres lo que hicieron fue mochar acá, por ejemplo, y meter capítulo 6, capítulo 7. Por ejemplo, esto pasa en 1 Corintios. Pablo está hablando aquí de una cosa y en el 7 sigue hablando, pero ellos mochan aquí este pedazo. Entonces una persona cuando viene y está leyendo, la persona cree que este capítulo empieza con una idea nueva, pero resulta que Pablo sigue hablando de la misma idea. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en Efesios el jueves? Pablo habla en el capítulo 4 hasta el 32 acerca de unas cuestiones éticas, y en el 5 él sigue hablando. Dice, sed por tanto imitadores. Pero ¿por qué imitadores? Por todo lo que está atrás y por lo que está adelante. Entonces a veces esto no es ventajoso, ¿cierto? Ese es el problema de los capítulos y versículos, que las personas piensan que se acaba un capítulo y se acaba la idea. No, la idea sigue y sigue y sigue. Entonces por eso no debemos guiarnos por capítulos y versículos, sino seguir hasta donde el autor siga con la idea, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos estar sacando de la escritura una idea donde no la hay, o cortar una idea sabiendo que el autor sigue hablando. Aquí pone el autor un ejemplo, dice, por ejemplo, que Jesús lloraba puede ser una instrucción útil para algunas personas que piensan que llorar es un signo de debilidad. Ahora, ¿dónde está eso de que Jesús lloró? Juan 11, 35 o 37, algunos de esos dos pasajes. No, el pasaje más largo de la Biblia es ese, Jesús lloró, que está en Juan 11. Dice, entonces algunas personas piensan que llorar es un signo de debilidad, pero recordar el contexto nos da un principio más generalmente útil. Jesús lloró porque lloró con amigos que estaban sufriendo dolor. Este ejemplo nos enseña que es importante llorar con aquellos que lloran y que Jesús mismo se preocupa por nuestro dolor lo suficiente como para compartir nuestro dolor junto a otros. El pasaje nos dice que Jesús lloró, ¿por qué causa? En Juan 11. ¿Por qué Jesús lloró?
porque Lázaro había muerto. Bueno, ¿y acaso no es Dios? ¿Acaso Él? ¿Y no lo iba a resucitar? ¿Y por qué llora? ¿Por qué creen que llora? ¿Cómo? Porque Él se compadece del dolor de los hombres. Y Lázaro era un amigo muy cercano de Jesús, ¿cierto? Y lloró, aunque es Dios, obviamente, pero también es un hombre. O decimos, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Él lloró, obviamente, porque él tenía un aprecio hacia ellos, ¿cierto? Y vio a estas mujeres llorar y Jesús se conmovió. Entonces, a veces la gente piensa que Jesús es Dios, pues, y no tiene emociones. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? De no darle los pasajes cosas que el pasaje no dice. Ahora, cada libro, hermanos, tiene o se concibe como una unidad de pensamiento que Dios inspiró. Cada libro tiene un tema definido. Cada libro tiene un tema. Cada libro de las Escrituras es una unidad de pensamiento en sí misma. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, Dios nos dio 4 evangelios? ¿Por qué nos dio 4 evangelios? ¿Por qué Dios nos dio 4 evangelios? Para mirar desde una perspectiva diferente. Que lo dije el viernes, ¿no? Porque Cristo, no sería suficiente ver a Cristo en una sola perspectiva. Hay 4 perspectivas distintas. Cada uno de los evangelios muestra a Jesús en un énfasis diferente. Y cada evangelio es una unidad de pensamiento distinta, ¿cierto? Cada libro de la Biblia fue concebido como un todo. Así que debemos aplicar ese todo, debemos ir a ese todo para poder entender ese libro. Tiene un todo. Un todo. Si queremos entender un libro en particular o el mensaje de un libro, obviamente, no podemos tratar, hermanos, una vez más, la Biblia como un diccionario. La Biblia no es un diccionario, la Biblia no es una concordancia. Ese es el problema con las concordancias. Las concordancias lo que hacen es sacar una palabra de diferentes pasajes y dónde se encuentra. Y entonces la gente lee la Biblia como si fuera una concordancia. O con una concordancia y... Pero el problema de las concordancias es eso, que usa las palabras fuera de su contexto, solamente porque se encuentran en X o Y pasaje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, obviamente hay objeciones al contexto. Hay gente que se objeta a esto y dice, no, pero eso no puede ser así. Ese cuento del contexto, eso no puede ser así. Dios me habla directamente a través de un pasaje, etc. Pero obviamente no. Es muy común ver a personas hoy citando pasajes fuera de la Biblia, ¿cierto? Como palabras proféticas. Están profetizando entre comillas, entonces el tipo dice, Dios me dio tal pasaje. Entonces la persona va y lo busca, ay sí, eso era lo que él quería decir, pero realmente no. Y la gente piensa que Dios habla por porciones pequeñas, ¿cierto? Y no por unidades de pensamiento completas como pueden ser un libro, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros podemos probar que una persona interpreta correcta o de manera falsa un pasaje? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué les da miedo, hermanos? ¿Ah? ¿Por el contexto? Nosotros sabemos si lo que una persona está diciendo es verdad o mentira de un pasaje por su contexto. Cualquier persona puede citar un pasaje fuera de contexto para soportar cualquier enseñanza, ¿cierto? Pero nosotros debemos basarnos en lo que la Biblia enseña por unidades de pensamiento. Ojo con esta palabra, es muy importante. Unidades de pensamiento. Dios dio su palabra y sus ideas en unidades de pensamiento. Por eso decimos, como decíamos la vez pasada, hay que tener mucho cuidado cuando decimos que un pasaje dice algo. Si realmente no nos hemos cerciorado de toda la unidad de pensamiento que está detrás de ese pasaje. Porque ¿qué pasa cuando decimos algo de un pasaje que no dice? ¿Qué estamos diciendo? Cuando interpretamos la Biblia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dijimos la vez pasada? Estamos diciendo que eso es lo que Dios dice. Es muy serio, es muy delicado. Estamos diciendo, eso es lo que Dios dice. Y si no es lo que Dios dice, terrible. Podemos caer en errores graves. Por ejemplo,
En el tiempo de Jeremías abundaban muchos falsos profetas que decían que hablaban de parte de Dios. Vamos a leer un texto ahí, Jeremías 23, 16. Otra persona, por favor, que busque Jeremías 23, 30. Y otro hermano que busque Jeremías 23, 22. Jeremías 23, 16. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, aman visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces decían que hablaban ¿de dónde? De su propio corazón. Versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. ¿Qué hacían entre los falsos profetas? Se robaban las palabras. Se robaban las palabras entre ellos mismos. Y versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ok, ¿por qué es tan importante oír la voz de Dios correctamente? En ese pasaje, en el versículo 22, ¿por qué es tan importante? ¿Qué importancia tiene? Para hacer volver al pueblo de su mal camino. Mire qué tan importante es la interpretación correcta. Dice el Señor ahí, si estos hombres realmente hubieran entendido el mensaje y lo hubieran dado correctamente lo que yo quería decir, mi pueblo no hubiera seguido viviendo en pecado. Mire las consecuencias de interpretar mal la Escritura o decir que Dios dice algo cuando realmente Él no lo está diciendo. Entonces, hermanos, volvemos al mismo punto. El significado de un texto es uno solo y es el que se da dentro de su contexto. No hay significados fuera del contexto. Entonces, dice el autor, la única revelación a la que todos los cristianos pueden mirar con certeza es la Biblia. Podemos estar seguros de lo que quiere decir, que lo que quiere decir es lo que Dios quiso decir cuando inspiró a los autores originales para que comunicaran su mensaje original. Esta es la única revelación sobre la cual todos los cristianos concuerdan como el canon o la vara de medir con respecto a las demás alegatos de revelación. ¿Cómo podemos estar seguros de que un pasaje dice realmente lo que dice y no es lo que un falso profeta dice, por ejemplo? Porque la estudiamos dentro del contexto. Entonces, por eso uno no debe tener temor, en cierta manera, a corregir, ¿cierto?, esas personas que tratan de enseñar cosas que los pasajes no dicen. Es tan sencillo por ahora como eso. Entonces dice el autor, es por ello que debemos hacer todo lo mejor que podamos para entender la Escritura, predicar la Escritura y enseñar la Escritura de la forma en la que Dios nos la dio en contexto. Ahora, la primera objeción contra el contexto es la siguiente. 1. Dicen estas personas que los autores del Nuevo Testamento sacan de contexto pasajes del Antiguo Testamento. La primera objeción. Entonces algunos dicen, pero bueno, y si nosotros vemos a Mateo sacando fuera de contexto pasajes, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Cierto? Dicen los autores bíblicos, así respondían, obviamente, usando pasajes fuera de contexto. Por ejemplo, algunos acusan a Mateo de usar fuera de contexto Oseas 11:1. Y según estos hombres, Dios está librando a Israel de Egipto, mientras que Mateo lo usa para hablar de la salida de Jesús de Egipto. Entonces, dice, pero vea, Mateo, no sé tanto que está hablando del contexto, pero Mateo, vea, saca Oseas 11:1 de contexto porque Oseas está hablando de otra cosa y por qué Mateo terminándole otro significado. Ahora, la respuesta a eso es que Mateo conoce muy bien las Escrituras y él no usa
la traducción del griego, sino que él usa una propia traducción suya del hebreo. Y Mateo compara a Jesús con Israel muchas veces en su evangelio. Por ejemplo, nosotros vemos a Israel siendo tentado 40 años en el desierto. Cristo es tentado durante 40 días también en un desierto. Jesús traería un nuevo éxodo ahora a su pueblo, ¿cierto? En el contexto del Nuevo Testamento. Vamos a leer ahí, por favor, Oseas 11, del 10 y 11. Oseas 11, 10 y 11. ¿Ya? ¿Alguien? Voz de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos tendrán temblanza desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los hará habitar en sus casas, dice Jehová. ¿De qué está hablando ahí el texto? Una promesa de Dios que ¿qué hará? Traerá a todo su pueblo, ¿cierto? De muchos lugares y los hará vivir en la tierra prometida o en ese lugar que Dios ha prometido. Entonces, ¿qué realmente es lo que está diciendo Mateo ahí? ¿Por qué está usando Oseas? Porque Jesús es el nuevo Moisés que trae al pueblo de Israel, a la nueva Israel, ¿cierto? Ahora a un éxodo, ya no de una tierra de esclavitud, sino del pecado hacia la libertad de Cristo. Por ejemplo, otro pasaje. Ahí en Mateo 2, 17 y 18 se nos habla de la matanza de los niños por parte de Herodes. Y Mateo aplica allí un pasaje del Antiguo Testamento que es Jeremías 31:15. Y obviamente Jeremías 31:15, allí Raquel llora, ¿cierto?, por el exilio de Israel. Y él usa obviamente este pasaje para eso. Pero una vez más, Mateo conoce muy bien el contexto de Jeremías, donde después del exilio Dios daría liberación y un nuevo pacto, como está en Jeremías 31, al pueblo. Entonces, Mateo, dice el autor, espero que los lectores relacionen la tragedia en los días de Jeremías con la posterior restauración, igual la tragedia de los niños y luego la posterior liberación mesiánica de Cristo. Entonces, eso tiene que ver con este punto, la información compartida. El autor da por sentado cosas que él cree que sus lectores entienden igual y creen igual que él. ¿Cierto? Ese es el problema de la malinterpretación de la Biblia. Nosotros creemos que entendemos y damos por sentado muchas cosas como si es que Juan o Pedro o Pablo vivieran en Ibagué en el siglo XXI. Entonces ese es el problema. La gente va a la Biblia pensando que la Biblia fue escrita el año pasado o hace 10 años. Y creen que el contexto en el que el autor estaba hablando es el mismo contexto cultural nuestro. Y es igual. No, obviamente no. Por eso hay tantos errores de interpretación hoy día. ¿Cierto? Mateo 1:23. Ahí en Mateo 1:23, Mateo cita a Isaías 7:14. ¿Qué dice Mateo 1:23? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y Isaías 7:14? El Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿ustedes creen que Mateo está ignorando el contexto? No, Mateo conoce muy bien el contexto de Isaías, ¿cierto? Y Mateo sabe obviamente que Dios está prometiendo algo que ocurre obviamente en la historia de Israel, pero ¿se cumple cuándo? Se cumple en los días de Cristo. Ese es el cumplimiento de esa palabra de Isaías 7:14, el momento del nacimiento de Cristo. Otro pasaje, Isaías 9, del 1 al 2, está citado en Mateo 4, 15 y 16. Alguien que por favor lea Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en la angustia,
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ok, ¿y Mateo 4, 15 y 16? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ok, noten ustedes que los dos pasajes están ahí en paralelo. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo ahí en su evangelio? ¿Por qué cita ese pasaje? Porque es el cumplimiento del texto de Isaías. Mateo conoce muy bien el contexto, obviamente, del libro de Isaías y lo aplica dentro de ese pasaje, dentro de ese momento del evangelio, para mostrar, obviamente, que esa promesa se cumple ahí. Que lo que Isaías estaba hablando, obviamente, en su libro se refería, en cierta manera, a Cristo. Entonces, hermanos, como conclusión, al final daremos cuentas por nuestras interpretaciones de la Escritura. Daremos cuenta por lo cierto o incierto de nuestras interpretaciones. Si nuestras interpretaciones nos llevan a vivir una vida descuidada, pecaminosa, tendremos que dar cuentas a Dios por la falsa y la mala interpretación. Entonces, la precisión en la interpretación no es más sino un afán que nosotros tenemos por ser fieles al Señor. Entonces, la fidelidad al Señor está relacionada directamente con la forma en que interpretamos la Escritura. Si nosotros queremos realmente decir algo que Dios sí dijo, pues buscaremos ser fieles a la interpretación de la Escritura. Muchos pastores hoy, hermanos, buscan montar iglesias en todo lado. Ustedes han visto eso, ¿no? Es un afán de montar el chuzo en todo lado quieren montar, ¿cierto? Un chuzo. Quieren hacer cruzadas de milagros, sanidades, hablar de prosperidad. Ellos quieren promoverse a sí mismos, darle a la gente una falsa esperanza, ¿cierto? En vez de ellos estudiar las Escrituras de una forma correcta. En vez de ellos preocuparse por una sana enseñanza bíblica basada en una interpretación sana del texto. Entonces, aquí terminamos esta primera lección, ¿cierto? El domingo y este. Y dentro de 8 días estaremos viendo entonces el capítulo 2. Por favor, hermanos, lean el libro, léanlo. Saquen el tiempo. Estaremos viendo cómo usar el contexto para interpretación bíblica dentro de 8 días.